capa de usuario, es decir, el formulario, ¿no? Para esto voy a crear un formulario, ¿no? A través de un JFrame y lo vamos a llamar, pues, FM analizador léxico. Agregamos un JFrame, por favor, clic derecho, nos ubicamos en el paquete, New JFrame, muy bien, y colocamos FM analizador. Entonces le dejamos con ese nombre, analizador léxico, finalizamos y diseñamos nuestro formulario. Vamos a agregar una caja de texto, un botoncito y nada más. Profe, disculpe, ¿puede mostrar la ventana de tokens? Por Sí, favor. por supuesto. Y ahí está. Ya, profe, gracias. Ya, muy bien. Profe, ¿podría mostrar el Excel? Listo. Ahí está el Excel. Gracias. Ya, Profe, disculpe, chévere. ahí es necesario colocar lexeme, o sea, siempre va a tener que ir ese término o se Sí, puede cambiar. sí, sí. Sí, así está, pues, dentro de la librería JFlex, como ellos lo manejan en inglés, la palabra en castellano es lexema, ¿no? Lexema. Pero como está en inglés todo esto desarrollado, es lexeme. Ujú. Ah, ya, ya, profe, gracias. Muy bien. Entonces, empezamos a diseñar nuestro formulario, por favor. Vamos a agregarle, nos vamos a la barra de paletas y vamos a agregar pues un text box. Bien, un text field. Ok. Un botoncito. Y otro text field. Ya está. Muy bien. Entonces, esta caja de texto va a ser el código fuente, ¿cierto? Vamos a la propiedad, a la barra de propiedades, vamos a... primero, en la propiedad text no debe haber nada, porque vamos a ingresar esto, nos ubicamos en name y le damos un nombre, ¿no? txt, ¿cómo le llamamos? Código fuente. Código fuente, ¿ya? Así lo vamos a hacer. O de repente CF, ¿no? Para hacerlo más y el nombre, ¿ya? Entonces se va a llamar código fuente. Bien, el botón, vamos a llamarlo que muestre, pues, ese va a ser el botón analizar, analizar, analizar léxicamente, ¿ya? Analizar léxicamente, y el nombre, bueno, el nombre BTNAL, ¿no?
XPTNAL. Y esta caja de texto va a ser los resultados, ¿no? El resultado. No, me voy a la propiedad text y le digo, bueno, ahí voy a borrar el contenido. Voy a la propiedad name, nombre. Digo txt resultado. Right. Ya está. Bueno, lo que tengo que hacer es simplemente programar este botoncito. Le doy doble clic. Me voy al botón. Acá lo tengo. Y lo que hago simplemente acá voy a precisamente escribir en el archivo. Para poder escribir en el archivo, obviamente tiene que existir el archivo. Por lo tanto, voy a crear una instancia de la clase file. Recuerda que la clase file pertenece a la librería java.io, ¿no? Entonces eso se va a crear a medida que vamos haciendo, ¿ya? Entonces invoco la clase file, declaro una instancia, un objeto, lo declaro y luego lo creo en su constructor. Bien, entonces, y acabo de crear ese file, entonces es importante ir añadiendo aquí las librerías. Voy a borrar estos comentarios. Muy bien. Entonces ahí solito doy clic en el foquito, me dice añadir import file. Ya está, acabo de añadir esta librería. Ahora el archivo me está pidiendo precisamente como parámetro, me está pidiendo lo que voy a crear. Entonces se va a crear, se va a llamar archivo.txt. Voy a crear ese archivo de texto y luego voy a invocar la clase prime writer para precisamente escribir algo en ese archivo creado. Declaro una instancia, lo voy a poner a escribir, ser el objeto u instancia de esa clase. Y ya me pinta que necesito otra librería, el java.io print writer. Listo, entonces ya voy dos librerías que estoy insertando en el formulario. Y como voy a manejar archivos, siempre, y eso ustedes lo saben, se utiliza pues excepciones. Entonces aquí voy a crear la rutina de excepciones. Bien. Ante alguna eventualidad voy a capturar el error. Bien. ¿Qué va a suceder acá? Entonces, el objeto escribir lo voy a utilizar para asignarle precisamente el nuevo archivo. En este caso le digo new writer, vio el archivo. Ya reconoce que la instancia del archivo es archivo, la instancia de la clase file es archivo y el objeto que voy a crear en el disco duro es archivo.txt. Entonces, y obviamente pues tengo que escribir algo, ¿cierto? De nada sirve haber creado este archivo. Para esto lo que voy a escribir es lo que voy a ingresar acá, en esta caja de texto. Lo que yo ingrese en esta caja de texto va a ser escrito en el archivo. Por lo tanto, aquí voy a invocar el objeto, escribir, a través del método print. Entonces, y luego lo que tengo que enviarle es la caja de texto. Texto, ¿cómo lo llamé?
JTextField, ¿no? JTextField. Ah, pero no le cambié de nombre. Ah, bueno, ya. JTextField. Muy bien. GetText. Me va a devolver lo que yo escriba en esa caja de texto. Bien. Y finalmente, por rutina, ustedes saben que todo archivo abierto debe ser cerrado. Listo. Eso sería todo. Ahora, con respecto al CATS, lo que va a ocurrir aquí, seguramente va a haber alguna excepción de tipo archivo, ¿no? Por lo tanto, la clase que voy a manejar, la clase file, si me encuentra not found exception, bien, declaro un objeto y luego voy a enviar pues precisamente del objeto el nombre del error, ¿no? Para esto puedo utilizar la clase logger get. Bien, aquí cuando ya invoco la clase logger, ya me dice que debo agregar precisamente la librería correspondiente, que es el javaudil.login.lever, ¿no? Login.logger. Veamos, entonces, pero para esto me está mostrando un error aquí. Veamos, vamos a corregir esto. Al final de punto coma. Vamos a ver los parámetros. Entonces, el formulario, ok, el formulario lo llamo FRM, por eso es una clase FRM analizador léxico. Ese formulario voy a invocar el método getName. Plus getName. Ok. Y luego, después del paréntesis, coloco un puntito y llamo el log. Y utilizo el level level.sebre. La L mayúscula. Entonces, el Sebre es una etiqueta de mensajes que en general muestra y describe los eventos que son considerados importantes digamos, en rutinas especiales, ¿no? Esto se dispara cuando el formulario está ejecutado. All right. Entonces le enviamos sus parámetros. Realmente el objeto. Entonces, mira, observe, ya agregó el logger, ya agregó el level, que son las librerías que le estaba comentando. Bien. Bien, veamos. Aquí voy a
voy a trabajar con otro try. Aquí acaba el catch. ¿No? Entonces le digo, ¿no? Todo esto de aquí es para leer el archivo. Para escribir el archivo voy a colocarle un comentario. A escribir, escribiendo en el archivo. Y acá le voy a decir este try catch. Bien, para leer esto aquí, leyendo el archivo, voy a colocar el comentario para que usted se apoye. Esto usted ya lo conoce, recuerda que esto lo manejó en el curso de fundamentos de programación, el curso de estructura de datos. Tenemos la clase reader, ya invoca la clase reader para hacer la lectura del archivo, creamos su instancia, lo voy a llamar lector, y ahí precisamente voy a crear una instancia buffer. Envío como parámetro le voy a enviar precisamente ¿no? Reader metro le envío el archivo de texto, el que está en el disco duro, ¿no? Archivo.txt. Muy bien, entonces me está pidiendo su librería, el java.io.reader. Ok, correcto. Muy bien, entonces, una vez que ya he aperturado el archivo para leerlo, entonces lo que tengo que hacer ahora es darle, pues, ¿no? Ese que consuma la clase Lexer, que consuma lo que vas a escribir de texto. ¿Ok? Entonces le decimos lo siguiente. Clase Lexer, creo su instancia en minúscula, Lexer en minúscula y la instancia, igual, new, Lexer. Y le envío como parámetro precisamente este, ¿no? El objeto. El objeto o la instancia. Y bueno, entonces, y finalmente, una vez que he hecho todo esto, ya tengo que tener los resultados. Se supone que me debe devolver pues la famosa tabla de símbolos que le estaba comentando. A ver, ¿cómo generamos vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible en la tabla de símbolos? Bien, aquí lo que hacemos es lo siguiente. Primero, declaramos una variable de resultado. Lo inicializamos con símbolos. Entonces, como son varias, no sabemos cuántos lexemas vas a ingresar. Puedes ingresar 1, 2, 3, por ejemplo. Recuerda que solamente va a reconocer public static void main, ¿cierto? Entonces, de repente pones public static a seca nada más y lo debe reconocer, ¿cierto? Public static, ¿no? Si son 2, si son 3 también. Entonces, por lo tanto, necesitamos una estructura cíclica, un while, por ejemplo, para que me reconozca precisamente todas esas interacciones. ¿Sí? Y esto va a ser pues cuando sea verdadero, es decir,
mientras que sea correcto, ¿qué cosa va a desarrollar? Entonces, va a desarrollar lo siguiente. Entonces, la clase tokens, estos tokens, van a ser precisamente leídos con la clase JLX que está dentro del JFlex. ¿Ok? Entonces, eso lo tengo que manejar acá. Por lo tanto, le decimos lo siguiente. De la clase tokens, creo una instancia que es token minúscula y precisamente le asigno el objeto lexer a través de su método JLex. Muy bien. Ahora, debo saber si de repente no hay token que leer, bueno, entonces, si digo if y si los tokens, no sé si es una cadena vacía, ¿no? Es igual a nulo, bueno, simplemente termina, pues, ¿no? Que muestre resultado, el resultado, ser igual a fin. Hemos llegado al fin, ¿no? Pero el resultado de alguna manera va a tener pues los diferentes lexemas que van a ser evaluados. Mejor utilizo un acumulador para ir acumulando en esa variable precisamente lo que contenga la caja de texto. Entonces, por eso hago referencia a la caja de texto. Le había cambiado de nombre, pero bueno, trabajemos con ese nombre, JTextField2. Invoco el método, voy a escribir en esa caja de texto, sectext, y le envío precisamente el resultado. Una vez hecho eso, salgo del if, es decir, return, capo del if, y ya está. Con esto de aquí lo que hago es validar si ya no hay más tokens que leer, ¿no? Y ahora, pero ¿cuántos tokens debo leer? Bueno, pues los que acabamos de configurar. Se supone que tenemos 9 tokens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, debemos acá hacer un script para que lea esos tokens. Para esto utilizo el switch, el selector, luego la estructura. Y como selector utilizo el objeto tokens, el cual, como te comenté, puede ser pues visibilidad pública, el static, vacío, lo que fuera, ¿ya? Entonces, primero trabajo con los errores. Si por ahí no ingresas un lexema que no pertenece al lenguaje, entonces que se dispare un error. Le digo el resultado va a ser igual. Obviamente tiene que estar hablando. Le digo, pues el símbolo no se encuentra dentro del lenguaje o la palabra reservada está mal escrita. Ya le pones ahí algo, a ver, alfabeto. El alfabeto no se encuentra dentro del lenguaje. Por ejemplo, si pones for, ¿no? Ahorita no está programado para que el anexador léxico reconozca el for. Si pones if, tampoco no lo va a reconocer.
Bien. Y salgo de ese case. Es el caso 1. En el caso que sea público, es decir, que tu token sea visibilidad pública, voy a copiarme. En caso que tu token sea pública, ¿qué más? Si es pública, por eso he aprovechado la estructura pública. Caso que sea el estático, el static, los puntos, en el caso que sea vacío y principal, ¿no? Vacío, y el caso que sea principal, ¿no? Verifiquemos, vacío en minúscula, principal en mayúscula, ¿no? Entonces, en estos 4 casos, ¿qué cosa debo mostrar? Debo mostrar, entonces la variable del resultado va a tener otra, sigo acumulando. Aquí ya utilizo la clase Lexer a través de su instancia, ¿no? Y el método Lexeme. El método Lexema precisamente me va a devolver precisamente lo que corresponde, ¿no? En ese caso, el símbolo que ingresé. Si ingreso, por ejemplo, May, entonces debe devolver principal. Y le digo que, y le concateno, ¿no? Que es un token. Entonces, todo lo que está aquí va a ser enviado al analizador sintáctico después. Es un token. Muy bien. Ok. Lo que puedo hacer aquí es mostrar el token, ¿no? Yo creo que es un token, sí. Sí, mejor hago eso para que lo veas mejor. Ahí voy a concatenar el objeto. Y obviamente pues salto línea, ¿no? Ya está. Bien, eso sería todo. Entonces aquí salgo del caso. Estoy guardando, por favor. Guarde. Pregunta. Una preguntita. Fernando dice, me rindo mucho error. Ok, Fernando, ya de frente pasusti. No, mentira, Fernando. Hasta quemar el último cartucho, estimado Fernando. Bien. Ya cuando, con calma, ya el fin de semana, ya no te vas pues a un tono, te quedas con el video. Yo apenas en 1 hora que cargue el video, yo lo subo para que ustedes lo repasen. Bien, entonces, no es nada, queda entonces, ¿qué está faltando ahora? Bueno, por si acaso, por default, mostramos el resultado. Tokens. Bien. Puntos. Era bonito, bueno, más token que se colocó. Y siempre es importante saltar de línea. Bien, al final punto y coma.
Bien, entonces aquí hay que tener cuidado porque tenemos dos catch. Entonces los catch van a ser similares a esto, ¿no? Porque básicamente eh, como estamos trabajando con archivo, esto va a ser de escritura, pero esto va a ser idéntico, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con archivo. Entonces, lo que hago simplemente es copiar todo esto. Dentro de catch. All right. Listo, ya está. Listo. Y luego otro catch más. Por ahí hay un problema con el archivo, ¿no? En ese caso voy a trabajar si hay un problema en el IO exception. Por lo tanto, capturo la excepción. Bien. Variable. Sí, me está faltando acá el ex. Gracias. Muy bien, guardamos los cambios. Bueno, lo único que queda, nada más, bueno, eso es todo, pues, ¿no? Y aquí ya hace visible y ejecutamos. Veamos si colocamos el if. Dice el alfabeto no se encuentra dentro del lenguaje, ¿no? Y termina fin. El alfabeto no se encuentra dentro del lenguaje. Ajá, o sea, no, o sea, para este lenguaje no existe el if, ¿no? No existe el if. Ya está abierto, profe, ahí está, esa es su ventana. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profe, ponga el static allá. Acá está el static. Un botón. Sí, está bien. Veamos, ahora voy a colocar el public, por ejemplo, solamente public, en minúscula, ojo, minúscula. Veamos. Y le dice public es un visibilidad pública, ¿no? Se reconoce que es una palabra reservada, entonces, y ahí está el token, ¿no? Recuerda que visibilidad pública es el token que corresponde al public, ¿no? Si lo coloco con mayúscula, public con mayúscula, me dice el alfabeto, entonces entra dentro del lenguaje, ¿no? Ok. Veamos
Coloco static public static void main bien, no está corriendo ¿no? Entonces dice que es un principal, el mail reconoce un principal y ahí termina, ¿no? Termina el analizador, pero dentro, antes del mail, ¿ve? Dice mail, ese es el lexema, y señala de que mail es un principal, por lo tanto es un toque válido. Pero este espacio en blanco, no lo está reconociendo el analizador léxico, por eso te dice que el alfabeto no está dentro del lenguaje, ¿no? La frase, o sea, ¿no? El alfabeto dentro del lenguaje, ¿no? Eso porque no está reconociendo el signo, este espacio en blanco. Luego viene el void. Void es un vacío, ¿ve? Void es un vacío. Acá tengo que darle un espacio a la visualización. Void es un vacío. Igual, ¿no? Antes del void hay un espacio en blanco, por lo tanto no sale el mensaje, ¿no? ¿Eh? Muy bien, correcto. De esa manera terminamos nuestro analizador léxico. Lo hayas comprendido. A ver, vamos a tratar de poner un espacio. Por ahí, no puse acá el AL 92. Salga abajo. Y más. Luego, creo que con eso es suficiente. Public. Mira, static lo voy a poner con mayúscula, observe. Voy a poner con B grande. Ay, ¿qué pasó? No sé. Ah, ya. Tiene que ser acá también, ¿verdad? Más igual. Bien. Ok. Este es el archivito de texto que se ha creado, ¿ve? Public static void main. Se está escribiendo un archivo ya. La tarea es que ustedes deben crear un archivo y leerlo, pues, ¿no? O sea, abrir este archivo, ¿no? O sea, ustedes crean el archivo y lo abren y lo leen. ¿Ya? A ver, trate de hacer esa tarea para el día miércoles a más tardar. Entonces, como ya existe el archivo que se ejecute, ¿no? Se ejecuta. All right. A ver, lo que sí sería importante. Correcto. Ya. Entonces, ustedes cuando ejecuten el proyecto, van a agregar un botoncito que lea el archivo y le digan, lo demás no, lo demás es idéntico, ¿no? Lo demás no cambia nada, ¿no? Que lee el archivo que se muestra acá en en un listbox, en un text area, una caja de texto, como quieran ustedes. Ahí, bueno, ya llegó el fin, no hay token. Coloco, por ejemplo, el punto y coma. Me dice que el alfabeto
no se encuentra dentro del lenguaje. O sea, es decir, este punto y coma no está dentro de los tokens, ¿no? Lo único que va a reconocer van a ser el, el public, el static, el void, los paréntesis, cierra paréntesis, abre paréntesis. Por ejemplo, coloco abre y cierra paréntesis. Y me dice, ¿ve? Tokens, abre paren. Es un token, cierra paren y termina, ¿ve? Entonces está reconociendo los paréntesis. Reconoce también las llaves, el abre y el cierra. Token, abre llave. Token, cierra llave. Token, abre llave. Token, cierra llave. Bien. Lexer. A ver, voy a borrar esto con toda la confianza del mundo porque sé que todo está bien. Refactor. Y voy a ejecutar el principal para que se vuelva a crear. Muy bien. Ejecuto el formulario. Correcto, ¿eh? Abre llave, token, cierra llave. Muy bien, justo a tiempo, 5:40. ¿Alguna pregunta? Ok. Dice Arturo Rote su proyecto. Ok, sí, Rote. Ok.